Hola iglesia, ¿cómo están? De verdad que es un placer para mí poder acompañarlos en este culto de mitad de semana. Me presento, mi nombre es David Moody, yo soy el líder de alabanza del Ministerio Vida y de verdad que es un honor muy grande para mí estar aquí compartiendo este mensaje para ustedes. Quisiera que antes de iniciar pudiéramos tener en cuenta que este mensaje que voy a compartir no solamente se quede aquí. Si ustedes pueden compartir este link para que las vidas de muchas más personas puedan ser edificadas, sería súper estupendo para seguir expandiendo el reino del Señor y que no solo se quede en nuestros hogares o en nuestras vidas, sino que también, siendo ese río de agua viva que fluye a través de nosotros, poder también extender este mensaje hacia más personas que de pronto lo necesiten. Antes de compartir la palabra, quisiera que oráramos para poner todo este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, de verdad te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de poder estar aquí como tu mensajero, Señor, como ese instrumento que tú utilizas, Dios, para compartir tu palabra, Dios, a las personas. Señor, tú me utilizas, Señor, como ese pincel, Dios, siendo tú el artista, para pintar, Señor, la obra más hermosa en la vida de las personas, la cual es tu amor, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú hablando a través de mí, que no sea yo, Señor, y que este mensaje que he preparado, Señor, y que creo que viene directamente de tu corazón, Dios, pueda edificar la vida de las personas, Señor. Bendice a cada uno de los que están viendo este video, Señor, de este culto de mitad de semana, Dios, y que seas tú haciendo eco, Señor, en sus corazones con este mensaje, Dios, y que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, Señor, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, descubriendo, papá, todas esas cosas ocultas que están en nuestro interior, Señor, que de pronto no están bien, y que seas tú, Padre Celestial, descendiendo a este lugar, Señor, y permitiendo que tu Espíritu Santo esté aquí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a hablar de una palabra que de verdad en este mes que vamos a iniciar de familias es muy diciente. Vamos a hablar acerca del carácter. El carácter es una palabra corta, pero importante y poderosa y esencial en la vida de todo cristiano. Pero primero, antes que todo, de pronto nos podemos estar preguntando, bueno, ¿qué es el carácter? En la palabra, justamente en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice lo siguiente: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién sabe qué tan malo es? Este lo leí en la versión Nueva Traducción Viviente, pero bueno, lo conocemos también en la versión Reina Valera, que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Entonces, de pronto nos podemos estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto del corazón engañoso y perverso con el carácter? Y es que se asemeja mucho a lo que nuestra naturaleza pecaminosa hace en nosotros. Pablo hablaba acerca de que muchas veces nosotros hacemos eso que no queremos hacer. Es decir, el mal que aborrezco, eso que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y justamente el carácter tiene una relación muy importante con esta naturaleza pecaminosa o este corazón pecaminoso que tenemos nosotros. Desde algunas teorías de la personalidad y charlas o estudios de psicología han hablado acerca de los temperamentos. Los temperamentos en sí es algo con lo que nacemos, es algo con lo que nosotros, es algo innato de nosotros, es algo interno con lo que nacemos y se podría dividir en 4 partes principales o 4 temperamentos principales. Está el temperamento sanguíneo, el temperamento flemático, el temperamento melancólico y el colérico. Estos 4 temperamentos son la base o lo principal para definir cómo nosotros actuamos dependiendo de una situación. Por ejemplo, en mi caso yo me considero una persona sanguíneo-flemática. Cada uno de los temperamentos tiene sus fortalezas y sus debilidades o características esenciales que lo hacen ser de esa forma. En mi caso, siendo sanguíneo y flemático, el sanguíneo se caracteriza por ser una persona extrovertida, se le hace muy fácil hacer amigos, es una persona que al momento de estar en un entorno social le es muy fácil desenvolverse, es una persona divertida, que siempre está con alguna broma o algún chiste. Eso como parte de fortalezas, pero también el sanguíneo tiene algunas debilidades, como puede ser, es a veces muy malo tomando decisiones, le cuesta tomar las cosas en serio, a veces no tiene la capacidad de, al momento de tener una situación adversa, saber cómo reaccionar, sino que lo hace por impulso y no toma de pronto un momento para pensar, ¿sí? En la parte de melancólico, las fortalezas del melancólico es que es muy analista, tienden a ser personas muy inteligentes en cuanto a la parte de estudio, les gusta mucho investigar, son personas que de pronto son a veces calladas, pero que cuando logra penetrar esa intimidad de la persona te das cuenta que es una persona muy, muy, muy sabia. Pero también dentro de las debilidades del melancólico puede estar que a veces es muy solitario, tiende a dejarse llevar por las opiniones de los demás, tiende a ser una persona que al momento de tener una crítica constructiva de la persona puede tomárselo muy a pecho o muy personal. Entonces,
Entender estas teorías de la personalidad o entender estos temperamentos nos hace de pronto identificarnos con alguno. También el colérico y el flemático tienen algunas características. El colérico de pronto se caracteriza por ser una persona grotesca o bueno, una persona imponente que tiene un carácter fuerte. Y vamos a ver ahora más adelante que la palabra carácter no significa específicamente esto. El colérico también puede ser una persona que en una situación puede reaccionar de una manera fuerte. Como debilidades, el colérico puede tener que en una situación específica reaccionar de forma grosera o como no debe ser. El flemático tiene una característica muy particular, que es que a veces todo le da igual. En general, cada uno de los 4 temperamentos tienen características importantes con las cuales nosotros nos podemos identificar. Pero eso no se queda ahí. El temperamento no es realmente lo que nos define. Sí puede ser algo importante y algo por lo cual nosotros identificarnos al momento de tener nuestra personalidad. Y es lo que nos hace pensar o lo que nos hace analizar, dependiendo de una situación en la que nos encontremos, si reacciono de una forma u otra. Es decir, si me encuentro ante una situación y lo que hago es explotar y gritar, o en esa misma situación o en una situación distinta lo que hago es apartarme y llorar, depende de mi temperamento. Muchos de nosotros, teniendo en cuenta este contexto de familias, al momento de estar en nuestra casa o en relaciones dentro del hogar, podemos tener momentos de dificultad o de roces. Y después de tenerlo podemos preguntarnos, ¿por qué actúo así o por qué dije eso? Puede estar muy ligado con nuestro temperamento. Como les mencionaba anteriormente, muchas veces nosotros relacionamos con este concepto del carácter con una persona grotesca, con una persona imponente. Viendo un video de una entrevista de un profesor en Japón, ellos en la escuela entrevistaban a varios de los estudiantes y decían que uno de los profesores en particular era el que tenía el carácter más fuerte de todos los demás. Los entrevistadores, al querer encontrarse con este profesor, pensaban que era una persona imponente, una persona que al momento de entrar a un aula de clases se le notaba la imponencia o el carácter que esa persona transmitía. Pero al encontrarse con este profesor se dieron cuenta que era una persona totalmente calmada, que al momento de que él entraba al salón de clases todos los estudiantes se calmaban y se daban cuenta de que él actuaba de forma diferente a como nosotros pensamos que es un carácter fuerte. Un carácter fuerte realmente lo que ejemplifica es actuar de forma diferente ante las situaciones, no actuar como se supone que deberíamos actuar, no actuar como se supone que la sociedad dicta que debemos actuar, sino de forma diferente, de forma revolucionaria, tal como lo hacía nuestro Señor Jesús. Hay una frase muy especial y muy importante que quisiera mencionar, y si la quieres tuitear o no sé, escribirla o tenerla como un pensamiento, y es una frase muy chévere, porque ejemplifica y engloba todo el significado del carácter, y es la siguiente: el carácter es cenar con Judas sin que te quite la paz. Nuestro Señor Jesús, al momento de estar cenando o compartiendo esa última cena con sus discípulos, sabiendo que Judas, ese discípulo, esa persona que estuvo con él durante tanto tiempo, lo iba a vender hacia los soldados romanos, y estar cenando con él y compartir la mesa con él y no exponerlo delante de los otros discípulos, ni de pronto hacer mofa de lo que él iba a hacer, o sabiendo aún así que lo iban a entregar, no lo juzgó, actuó de forma revolucionaria, actuó de forma diferente a como nosotros a veces actuamos en nuestra naturaleza pecaminosa, lo que mencionábamos antes. Precisamente es eso, no actuar de forma agresiva, no actuar de forma grotesca ante las situaciones, sino actuar de manera diferente. Entonces, en nuestra vida nos podemos preguntar, ok, ya después de mencionar todo esto, debo construir un carácter, el carácter va contrario a lo que mi temperamento me dicta, es actuar de forma revolucionaria tal como lo hacía mi Señor Jesús. Pero entonces, ¿cómo puedo construir el carácter de Jesús en mi vida? ¿Cómo puedo construir ese carácter del cual me estás hablando en mi vida? Y para construir este carácter hay una fórmula secreta. Esa fórmula secreta es el lugar secreto, es la intimidad con el Señor. La intimidad con Dios es donde verdaderamente se forma nuestro carácter. Tenemos el ejemplo más grande y es el de nuestro Señor Jesús. Él iba, se apartaba, tenía la intimidad con el Padre y cuando regresaba revolucionaba todo al instante. Iglesia, esta palabra del carácter, desde el significado etimológico, desde el griego, la palabra carácter significa marca, significa grabado. ¿Y qué mejor marca en nosotros que las marcas de Cristo en nuestra vida? En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra es clara, lo acabo de leer en la versión Reina Valera porque la verdad es muy diciente y
tiene ese término importante, el cual es la palabra sellado. Nosotros hemos sido sellados. Nuestra marca es la del Espíritu de Dios en nosotros. Esto me recuerda también algo un poco gracioso. Muchos conocemos en el contexto de fincas, sabemos que al ganado se le tiende a marcar con una pieza de metal, con de pronto el logo de la finca o el logo de la empresa que está administrando la finca. Al ganado se calienta la pieza de metal y se le pone en la parte de atrás a las vacas o a los toros para identificarlos que ellos pertenecen a esa finca. Asimismo nosotros hemos sido marcados, hemos sido grabados con ese Espíritu Santo, ese fuego que calienta nuestro ser y que desde nuestro interior nos identifica, y mostrar esa identidad que tenemos en el Señor, sabiendo de que pertenecemos a Él. Este cuerpo, esta carne es simplemente algo pasajero. Nuestra verdadera identidad, lo que verdaderamente somos, y nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pertenece totalmente es al Señor. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos mencionado acerca del carácter, nos podremos también preguntar, ¿en qué momentos de mi vida puedo entonces ser probado por este carácter? Me has enseñado que el carácter va diferente al temperamento, no tiene nada que ver con mi personalidad, se trata de actuar de forma revolucionaria como lo hacía Jesús, y es lo que me identifica a mí delante de las personas como cristiano, como hijo de Dios. ¿En qué momentos entonces puedo ser probado? Y es precisamente en cualquier momento, en donde Jesús te ponga, ahí Él puede probar tu carácter y ver si realmente lo estás construyendo. Más que todo, sabiendo este contexto en el mes de familias en el que estamos, justamente en la convivencia familiar, este mensaje justamente lo preparé estando en pandemia, imagínense, donde no quedaba más sino compartir con mis papás, es decir, los tres juntos en la casa, y muchas veces teníamos momentos de roces y momentos de discusión o de pelea, de tanto estar juntos, pero esta palabra de verdad fue muy, muy revitalizante, muy diciente para ese tiempo que estábamos viviendo, ya que a pesar de estar conviviendo tanto tiempo juntos y de tener tantos roces, pudimos construir como familia, pudimos construir como unidad, como hogar, ese altar familiar para en intimidad y en ese lugar secreto fortalecer nuestro carácter para así siempre ser más como el Señor. El carácter es algo que se desarrolla, iglesia. Nosotros no nacemos con eso. Como les mencionaba, es un proceso que el Señor hace en nosotros, de pronto por medio de situaciones, por medio de dificultades, por medio de enseñanzas que Él nos da en su sabiduría y en su soberanía. Es algo que va en progreso en nuestras vidas. Y a medida que nosotros vayamos intimando y intimando más con el Señor, nuestro carácter se va a ver más fortalecido. Ya para finalizar, quisiera mencionar 3 puntos importantes con los cuales nos podemos quedar en este mensaje acerca de ese carácter, de esa palabra tan importante en nuestra esencia como cristianos. Lo primero es saber y entender que el carácter va más allá que la personalidad. El carácter es más importante que la personalidad. Si bien lo que les mencionaba al principio, nuestra personalidad está guiada por nuestros temperamentos o por lo que las teorías de la personalidad dicen, el carácter es lo que debe ir más allá de nuestra personalidad. El carácter es lo que trasciende a nuestra personalidad y nos hace actuar como lo hacía el Señor. Como segundo, un carácter firme se construye con una buena relación con Dios. Lo mencionábamos, esa fórmula secreta es el lugar secreto que tenemos. Ese lugar secreto, ese lugar de intimidad a puertas cerradas con el Señor para fortalecer nuestro carácter, conocerle más y así parecernos más a Él. Algo que he visto muy, muy repetitivo, inclusive hasta me pasa, que cuando paso mucho tiempo con una persona o estoy repetidas veces con una persona, se me tienden a pegar cosas de esa persona, y creo que a todos nos ha pasado. Que así también sea con el Señor, que al pasar tiempo de intimidad con Él nosotros se nos puedan pegar también cosas de su carácter, se nos puedan pegar también cosas de nuestro Señor. Y como tercero, la obediencia es el resultado de un carácter formado. Es algo esencial, la obediencia es algo primordial que debe caracterizar nuestra esencia como cristianos. Nuestro Rey y Padre es nuestro Señor Jesús, Dios, el cual gobierna sobre nosotros, y esa obediencia es el resultado, es el fruto de ese carácter formado en intimidad con el Señor. Y ya para dejar en claro todo, quisiera recomendarles una historia de una persona en la Biblia a la cual Dios formó su carácter muy fuerte, y está en Génesis 37, es la historia de José. Muchos conocemos esta historia famosa, pero quisiera que volviéramos otra vez y analizáramos todos esos puntos claves de su vida en las cuales Dios, formando su carácter, lo llevó de menos a más, de estar en la cárcel a ser la mano derecha del faraón. Así que, iglesia, de verdad que ha sido un placer muy grande poder compartir este mensaje para ti, saber de que el carácter es algo importante en nuestra vida como cristianos, y que para mostrar y para evidenciar eso que en intimidad nosotros construimos,
nuestro carácter es ese resultado, esa obediencia es el resultado de lo que en intimidad hemos construido. Para finalizar, quisiera que oráramos y poder cerrar este tiempo en las manos del Señor. Dios Padre Celestial, en esta noche, Señor, en este momento, Dios, quiero darte gracias por esta oportunidad, Señor, porque hoy nos has permitido entender, Señor, y aprender acerca del carácter, Dios. Poder parecernos mucho más a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, en intimidad, a conocerte más, Señor. A que se nos peguen cosas de ti, Dios. A que en ese momento, Señor, en ese lugar secreto en el que estemos, Señor, con nuestra puerta cerrada, clamando a nuestro Padre, Señor, que escuchen los secretos, Señor. Ese Padre que vive en los secretos, Señor, nos recompensará en público, Señor. Papá, no podemos dar de lo cual no nos hemos llenado, Señor. En intimidad debemos construir este carácter, Señor, para que así la obediencia, Señor, sea ese resultado, ese fruto, Dios, de este carácter que tú estás formando en nosotros, Señor. Ayúdanos, papá, a cada día parecernos más a ti, Señor, y a no dejarnos guiar, Señor, por estas teorías de la personalidad o por estos temperamentos, Dios, que de pronto a veces tienden a identificarnos, Señor. Esa no es nuestra verdadera identidad. Tú, Señor, nos has sellado, Dios, nos has marcado con tu Espíritu Santo, Señor, y eso es lo que nos identifica delante de las personas, delante de todos, Señor, como hijos tuyos y como pueblo tuyo, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De verdad, iglesia, que espero disfrutes esta semana, que sea de bendición para ti, que sea de una semana revitalizante y que esta palabra haya podido hacer eco en tu corazón. Y de verdad que ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Una vez más, iglesia, te invitamos a que compartas este mensaje, que no solamente se quede aquí. Tú puedes ser el causante para extender el reino de Dios a las demás personas. Puedes compartir este link en algún grupo de WhatsApp o alguna persona que creas que puede edificarle esta palabra, así como lo ha hecho contigo o creo que lo ha podido haber hecho contigo. Así que te invitamos a que esta palabra no solo se quede aquí, sino que también pueda ser compartida a muchas otras personas. Además, también te invitamos a que escanees el código QR que está apareciendo ahora mismo en pantalla para que des y para que de lo que has propuesto en tu corazón puedas donar o puedas dar esa ofrenda, ese diezmo que has preparado para el Señor y que sea ese resultado de lo que Dios ha dado para ti. El diezmo y la ofrenda son ese resultado de lo que Dios nos ha dado, de todas esas promesas que el Señor nos ha dado, y como gratitud, de gratitud a lo que Él ya hizo por nosotros, poder entregarle también nuestras primicias y todo lo que somos. Iglesia, bendiciones y esperamos que tengas una bendecida semana. Chao, chao.